que andas buscando el amor que tu corazón necesita y que indispensablemente necesitas también saber que alguien te ama, y ese alguien es el Padre Celestial. Ese Padre de amor que todo lo sabe, que todo lo conoce, nuestro Padre de amor. Hoy, déjate amar por Él. Dios es amor y es mi Padre. Dios es amor, qué amor tan grande. Hoy, déjate amar por Él. Bendito amor, qué amor tan grande. Espíritu divino, que alumbras mi camino. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. En el cielo y en la tierra vuestro nombre sea bendito y alabado. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Un gusto compartir en esta noche con cada uno de ustedes la oportunidad que nos regala Dios de encontrarnos por estos medios y de compartir la riqueza de su presencia, de su amor. No la vamos a desperdiciar en esta noche. Agradecerle al Padre Toto que nos da la oportunidad de transmitir de acá desde la capilla del Santísimo Sacramento de la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Atillo 3 y poder compartir con todos ustedes la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy se me ha invitado a compartir con todos ustedes un tema que es riquísimo y un tema que a veces lo dejamos pasar o lo pasamos por alto, como el Padre me ha amado. Eso nos recuerda inmediatamente la parábola de la vid, ubicada en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. De ahí se extrae esa frase, como el Padre me ha amado. Pero hay algunas premisas, primero, para la reflexión que hoy tenemos. Para algunos probablemente no haya duda que Dios nos ama. Para otros, en medio de las circunstancias de la vida, vamos perdiendo la tranquilidad, la paz y la seguridad, la certeza que nos da la fe de que Dios nos ama. Porque frente a la tormenta, frente a la dificultad, frente a la prueba, nos tambaleamos. Y esa ha sido una constante en toda la historia de la humanidad, en este camino de salvación a la que Dios nos llama. Perder la fe, perder la esperanza, salirnos del camino, tener o atravesar una época de desierto ha sido una constante en la historia de nosotros los creyentes, en la historia de la salvación que vamos construyendo. Y quisiera que tuviéramos hoy momento para reflexionar en torno a esto. Cuando digo que frente a la tormenta podemos olvidar la seguridad y la certeza de que Dios nos ama. Bueno, le pasó a los discípulos cuando azotados por la tormenta
en aquel mismo instante clamaron al Señor porque se hundían sin recordar y sin tener presente que quien los acompañaba y quien estaba en la barca era el Maestro. Así le pasó a Pedro cuando caminó sobre las aguas y puso su mirada fuera del foco de la visión de la persona de Jesús y empezó a hundirse. Su clamor fue: sálvame, Señor, porque me hundo. Así, a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, nos vamos a encontrar acontecimientos que nos recuerdan que no es poco común que los hombres y las mujeres de fe vayamos a trastabillar en la fe, vayamos a perder la perspectiva del Maestro y del Salvador. Sobre eso hay que tener cuidado para que, estando en medio del desierto, no perdamos la perspectiva de que quien nos ha traído al desierto es el mismo libertador. Y que si tenemos que atravesar por el desierto es porque al terminar ese desierto hay una tierra nueva donde mana leche y miel. Al pueblo de Israel se le olvidó en el desierto que la promesa era que los iba a llevar a una tierra que mana leche y miel. Esa es una tentación a la que nosotros tenemos todos los días. Perder de perspectiva y perder la conciencia de cuál ha sido la promesa que Dios nos ha llamado, nos ha dado, porque estamos atravesando el desierto. Hay que fijarnos en la promesa, no en el camino que estamos recorriendo. Si Jesús le dice a Pedro, ven, es porque la promesa era que fuera hacia él, no que desviara la mirada. Bueno, si a los hombres de fe de la historia de la salvación les ha ocurrido, ¿cuánto no más nos puede ocurrir a cada uno de nosotros? En tiempos tan difíciles como los que vivimos, no sería nada raro que perdiéramos la conciencia de la promesa que Dios nos dio cuando nos llamó por primera vez, cuando pronunció el nombre de cada uno de nosotros. Y perdiéramos entonces la perspectiva y la conciencia de la promesa con la que nos llamó, por el camino que estamos atravesando, por la situación difícil que estamos atravesando. Quizá el desierto suyo sea la relación matrimonial, quizá el desierto suyo sea la enfermedad, quizá el desierto suyo sea la duda, quizá el desierto suyo sea la incomodidad que tiene en su grupo de oración o quizá en la iglesia. No importa, no pierda de vista cuál es la promesa a la que Dios nos llama. Al pueblo de Israel le prometió una tierra que mana leche y miel. No le prometió el desierto. El desierto era solo una circunstancia para llegar a la tierra prometida. Hoy, hablar de cómo el Padre nos ama a cada uno de nosotros es descubrir ese primer encuentro que cada uno ha de haber tenido. Y si usted que me está viendo y escuchando no ha tenido el encuentro con el Señor, dese la oportunidad. Quienes hemos pasado frente a ese encuentro con el Señor, quienes hemos escuchado su voz y quienes hemos sentido su mano levantándonos, damos testimonio de que no nos arrepentimos. Desde los 18 años escuché la voz de Dios que me llamó y ni un solo día ha pasado en que yo me arrepienta de ese llamado que recibí. De un llamado a una tierra distinta, a una tierra nueva, a una promesa extraordinaria para mi vida. No me he detenido en los desiertos, en las aflicciones y en los dolores que he tenido que sufrir para llegar donde hoy estoy. Y a eso quiero invitarlos. Como el Padre me ha amado, es una expresión riquísima del Evangelio de San Juan, del capítulo 15, de esa parábola hermosa de la vid que nos recuerda estar unidos a Él. He querido compartir con ustedes 3 puntos fundamentales en esta noche que nos permitan recordar ese amor, renovar ese amor de Dios en nuestra vida y darnos cuenta de lo que cada uno de nosotros tiene que ir haciendo para saborear ese amor y para dejar manifestar ese amor en su vida, en sus relaciones, en las situaciones particulares que cada uno de nosotros tiene. En primer lugar, para darme cuenta cómo me ama al Padre, cómo me ama el Padre,
tengo que ser consciente de que tengo al Hijo. En primer lugar, para yo darme cuenta que Dios me ama profundamente, tengo al Hijo quien me lo revela. Capítulo 3 del Evangelio de San Juan, en el versículo 16 al 17. Juan 3, 16. Vamos a escuchar esa palabra que nos confronta con el amor de Dios para cada uno de nosotros. Juan 3:16, un texto riquísimo que casi todos sabemos de memoria, y si no, lo invito a que lo memorice para que no se le olvide Dios, cuán grande es su amor para usted y para mí. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Esa palabra riquísima en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16 y 17, nos recuerda cómo el Padre nos ama, que se desprende del Hijo. ¿Para qué nos envía al Hijo? En primer lugar, hay que tener claro que la venida de Jesús a la tierra, la encarnación del Hijo de Dios, no es a padecer, no es a morir en primer lugar, es a revelar el amor del Padre. Amor del Padre que siempre ha estado presente en la humanidad, pero por el pecado original de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, se había nublado esa relación estrecha de amor, de intimidad entre Dios y su criatura. Bien, entrega lo más hermoso que tiene el Padre a su Hijo, para que cada uno de nosotros, creyendo en Él, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. No ha venido, dice la palabra, a juzgarnos en el versículo 17, sino para que el mundo se salve. Y precisamente se salva porque descubre que el amor de Dios no se ha perdido en la humanidad. Que a pesar del pecado que hemos cometido, que cometieron nuestros primeros padres y que hemos heredado nosotros, Dios nos sigue amando profundamente. Y esa profundidad del amor de Dios para cada uno de nosotros es responsabilidad nuestra, en la libertad que Dios nos ha regalado y en el llamado que nos hace a identificar esa libertad. Ese llamado que Dios nos hace en esa libertad. ¿Para qué nos envió al Hijo? Para revelarnos el amor del Padre. Eso es, para revelarnos. Ahora, la consecuencia de recibir la misión Jesús y de asumir, revelar al Padre en la plenitud del amor para cada uno de nosotros, le lleva a la cruz. Prueba de que cuando Dios nos llama a una misión, el camino que nos pueda tocar recorrer tiene diversas aristas, diversas situaciones, diversas dificultades, pero cada uno de nosotros tiene que estar enfocado en el llamado, en la promesa que ha hecho. Envió a su Hijo el Padre para que no nos perdamos. Repito, no importa cuál sea su desierto, no importa cuál sea la situación de angustia que usted esté viviendo en esta noche, no importa cuál sea el dolor y el sufrimiento, no se detenga a ver las circunstancias que usted está atravesando, no se detenga a ver las situaciones difíciles y no se detenga a lamentarse en el camino. Enfóquese en la llamada que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros. Cuando ha pronunciado el nombre de cada uno de nosotros, es para sacarnos de la situación difícil en la que estamos. Es para redimirnos, para que no nos perdamos. Envió a su Hijo. Para que no nos perdamos ni uno solo de la humanidad, se despojó el Padre de lo que más amaba, de su Hijo,
para darlo como oblación, para entregarlo como don, gratuito para cada uno de nosotros. Al Hijo que tenemos manifestado aquí en mis espaldas, que no deja de palpitar por nosotros y que no deja de repetirnos cuánto nos ama cada uno de nosotros. Envió al Hijo para que tuviéramos vida eterna, porque eso es el amor del Padre. El amor del Padre se transforma en la alegría, se transforma en la plenitud, no en el dolor, no en la dificultad que usted y yo podamos tener hoy, no en el desierto que estemos atravesando. Envió al Hijo para la plenitud de la vida a la que cada uno de nosotros está llamado. Y no estoy hablando solamente después de la muerte, sino aquí mismo. Cada uno de nosotros, abrazado al amor de Dios que es incondicional, debe descubrir en la dificultad cómo Dios no cesa de amarnos. El corazón de Cristo en la Eucaristía no deja de palpitar por ti y por mí. Por eso es que a pesar de la duda de Pedro, en el momento de hundirse, su clamor inmediatamente hace extender la mano del Maestro para levantarlo, para sacarlo del agua. Lo mismo hace con todos los discípulos cuando estaban en la barca y asustados claman al Señor. Inmediatamente Jesús se despierta y les ha dicho: ¿por qué tienen miedo? E increpando a la tormenta y a las olas, la llevó a la calma. Hombres de poca fe, les recuerda, porque si Él está en la barca, que la barca se hundiera implicaba que el Maestro se hundiera. Esa es la certeza del amor de Dios que usted y yo debemos de tener en esta noche y siempre. Que mientras estemos con Él, la barca no se va a hundir, porque Él la sostiene, porque Él nos mantiene a flote a cada uno de nosotros. Volvamos al texto que les dije ahora de Juan capítulo 15, versículo 9 específicamente. Y ese es el punto número 2. Lo primero, darnos cuenta cómo me ama el Padre. Y para darnos cuenta tenemos al Hijo. Ahora, en el segundo punto que quiero compartir con ustedes, en el texto 15 del Evangelio de San Juan, en el versículo 9, nos relata, como he dicho ya reiteradas ocasiones, el texto de la parábola de la viña. Bien, hoy en Lucas 15:9 nos recuerda esta palabra: como el Padre me ha amado, así yo los he amado a ustedes. Juan 15. Repito, como el Padre me amó o me ha amado, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Nos vamos a detener algunos instantes en este versículo tan profundo para saber que ese amor de Dios, se manifiesta en cada uno de nosotros. El Hijo nos ama como el Padre lo ama a Él. Es decir, el Hijo ha revelado el amor del Padre, transmite el amor del Padre, comunica el amor del Padre y dice sin restricciones: como el Padre me ha amado, así los he amado a ustedes. Esa manifestación es la manifestación más absoluta de la unidad entre el Padre y el Hijo y el Espíritu, por supuesto, que manifiestan el amor a cada uno de nosotros. El Hijo nos ama como nos ama el Padre, porque esta es su misión: revelarnos el amor del Padre. Repito, esta es la misión del Hijo. La misión del Hijo no es morir en primer lugar en la cruz. Esa es la consecuencia de la misión, que la asume por amor al Padre y por amor a cada uno de nosotros. Entonces, el Hijo nos revela el amor del Padre. ¿Qué nos indica este versículo 9
del Evangelio de San Juan en el capítulo 15. En primer lugar, se utiliza en ese versículo un verbo, permanecer. Nos dice, como el Padre me ha amado, así yo los amo a ustedes. E inmediatamente nos dice, ¿verdad? Inmediatamente nos va a señalar que así como el Padre lo ama, Él nos ama y dice, permanezcan en mi amor. Permanecer es un verbo que utiliza Jesús en esta parábola. Me voy a detener algunos instantes en este verbo que nos dice muchísimas cosas. Permanecer viene del latín permanere, y la palabra, el verbo, se establece y se forma por dos aspectos fundamentales: por un prefijo y por el verbo en latín propiamente. El prefijo es per, ¿verdad?, que significa por completo. Y el verbo manere significa quedarse. Entonces, cuando Jesús dice permanecer en mi amor, no significa por unos instantes, por un momento, por un arrebato de euforia, por un momento de alegría, de entusiasmo. No nos vamos a equivocar. Cuando Jesús en el Evangelio de San Juan, en esta parábola hermosísima de la vid, dice, como el Padre me ha amado, así yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Lo que está diciendo es que el amor que nos ha comunicado no es momentáneo ni es pasajero. A la luz de la raíz etimológica del verbo permanecer, descubrimos entonces que tiene un sentido muchísimo más profundo. Que ese permanecer significa quedarse, pero quedarse por completo. Vamos a hablar de quedarnos por completo. ¿Qué significa esto? Que no admite ambigüedades en la presencia de Dios. En el amor de Dios no se admiten ambigüedades. Hoy la sociedad está aconteciendo. Llega un momento en que, aunque hablemos, no nos estamos comunicando. Porque aunque estemos comiendo juntos, papá, mamá, los hijos, la abuela, los tíos, en la burbuja en la que están conviviendo, cada uno está con su teléfono. Y aunque nos oímos, no nos comunicamos. Cuando este evangelio dice permanecer, me recuerda a mí lo que el mismo Jesús dice cuando se le pregunta, ¿cuál es la ley de Dios? ¿Cuáles son los mandamientos? Y Jesús resume los 10 mandamientos en 2. Amar a Dios, dice, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Eso significa que a Dios no le podemos amar a medias tintas, porque el amor de Dios es completo para cada uno de nosotros. Por eso, cuando Jesús dice, permanezcan en mi amor, es decir, permanezcan en el amor del Padre, nos llama a no permanecer desatendiendo la voz de Dios, a no estar, pero en dos lugares al mismo tiempo, o estamos con Dios o estamos contra Él. Y esto nos lo va a recordar el mismo Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 30. Mateo 12, 30. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Permanecer significa o con él o en su contra. También nos dice en otra parte del Evangelio, o frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré. Cuando usted y yo hemos recibido la llamada de Dios, hemos recibido la gratuidad de su amor para siempre, no para un instante. Jesús no se dona en la cruz por un instante. Jesús se dona para siempre.
y para siempre. En la cena permanece en el pan vivo bajado del cielo para que usted y yo lo podamos consumir cada vez que querramos, que nos acerquemos a la Eucaristía. Bien, Mateo 12:30. El que no está conmigo está en mi contra. El que no recoge conmigo desparrama. Una palabra durísima, porque nos recuerda y nos confronta con una realidad en la que a veces nosotros nos vemos tentados. Es a decir que somos cristianos, que creemos en el amor de Dios, pero no somos reflejo de su amor. A decir que le hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, pero los actos y las conductas dicen otra cosa de nuestra vida. Hoy el amor de Dios se manifiesta en nuestra vida. No le quepa la menor duda de que por el desierto que usted está atravesando, Dios camina junto a usted. Si no es que lo lleva alzado. En medio de la dificultad que su matrimonio tenga, Dios está con usted. En medio de la dificultad que usted esté atravesando con sus hijos, Dios camina a su lado. No le quepa la menor duda. Esa es la certeza de la fe. Y la fe viene por el oír la palabra, lo que estamos haciendo en esta noche. Esa fe que se va acrecentando en cada uno de nosotros y que debe ser una súplica, como los apóstoles. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Como lo decimos en la Santa Misa. Creo, pero aumenta mi fe. No deje de repetir eso. No deje de creerle al Señor. No deje usted que el problema nuble el amor de Dios. No deje usted que en su vida la dificultad, el vicio, la tentación nuble la presencia del amor de Dios en su vida. Dios lo ama. Y el diablo le va a querer hacer creer a usted que Dios no le ama. Porque está padeciendo, porque está sufriendo, porque está en el desierto. Por eso la tentación es a recordar cuando comíamos en las noches buena carne en Egipto, pero olvidamos que en Egipto estábamos en la esclavitud. El desierto no puede nublar el amor de Dios que se derrama continuamente en nosotros, porque en medio del desierto Dios nos sigue amando, porque en ese desierto estamos caminando para que se haga vida la promesa que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y esa promesa, como leíamos ahora, es la vida eterna, es la salvación, si permanecemos en Él. Quedarse por completo es abandonarse en Él, es dejarse seducir, como dice el profeta, me sedujo y me dejé seducir. Es quedar, es permanecer en Él, es no creerle a las voces de este mundo que Dios está muerto, es no creerle a las voces que se levantan, que no hay esperanza, que no hay posibilidad, que las dificultades son tantas que nos aplastan. No crea en eso. La promesa que Dios nos ha dirigido ha salido de su corazón, que entregó a su Hijo para que tengamos vida. Creamos en la promesa del amor de Dios para transformarnos y para renovarnos. Lucas 6, 9, 62 nos recuerda también que ese permanecer en el amor es para siempre y es total. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si hemos tomado el arado, si hemos puesto la mano en el arado, si le hemos dicho sí al Señor, caminemos de frente. Lo que va quedando atrás es el surco, y si volvemos, torcemos el surco. Hoy la llamada a cada uno de nosotros es para no torcer el surco, es para continuar. Eso es permanecer en el amor de Dios. Permanecer en el amor de Dios es darse cuenta que aunque la dificultad me esté debilitando, que aunque haya caído, tengo la mano presta del Salvador para ponerme de nuevo en pie, para reconocer que la tormenta de hoy no es eterna. Mañana nuevamente saldrá el sol.
No creamos que la noche que estamos viviendo es eterna. Esta noche en su vida y en mi vida va a terminar. La luz radiante del resucitado en el primer día de la semana, el día de la resurrección, nos recuerda que no hay oscuridad que pueda contener la luz del resucitado. Dios te ama. Dios me ama. A pesar del pecado, a pesar de mi pecado, a pesar de las dificultades, a pesar del problema, Dios nos ama. Eso es lo que cada uno de nosotros debe escuchar. No otras voces que probablemente estén surgiendo. No otras voces que quieran tentarlo a desistir. No otras voces que le digan a usted que tire la toalla. No otras voces son las que hay que escuchar, sino la voz de Jesús, que nos dice hoy: permanezcan en mi amor, porque así como mi Padre me ha amado, yo les amo a ustedes. Esa es la palabra que hoy debe quedarnos en lo profundo de nuestro corazón a cada uno de nosotros. Ahora, hemos escuchado cuál es el amor de Dios que se derrama todos los días, a pesar del desierto, a pesar de la crisis, a pesar de la duda. Dios te va a seguir amando. Pero también a pesar de tu pecado, Dios nos va a seguir amando. Qué lindo. Ahora leíamos que Él no vino para juzgarnos, sino para que tuviéramos vida en abundancia. Si Él no vino para juzgarnos, sino para revelarnos el amor de Dios, ¿qué creen ustedes que tendríamos que hacer nosotros como sus seguidores con todas las demás personas? ¿Juzgarlos o ayudarles para que tengan vida eterna? Sin lugar a duda, ayudarles a que reconozcan, a que se encuentren como lo hemos hecho nosotros en Jesús, no a juzgar. Por eso, si Jesús no nos juzga, Dios me libre de semejante cosa. El tercer punto que vamos a analizar es qué hacer si nos hemos alejado del amor del Padre, porque esa circunstancia, como les dije al inicio, puede ocurrir. Y es muy natural y es muy humano que podamos flaquear, que podamos equivocarnos, que podamos fallar. No importa cuál sea su condición. No importa que usted se haya encontrado hace 30 años con Jesús, pero hoy esté de nuevo en el alcoholismo. No importa que usted haya estado en sobriedad de drogas por 15 años, y hoy esté sucumbiendo frente a eso. No importa que usted haya salido del sexo desenfrenado y hoy esté siendo tentado nuevamente. No importa. Dios hoy nos da una nueva oportunidad y muchas oportunidades. Su mano está sumergida en el agua, en el pantano cenagoso, como dice el salmista, para levantarnos. Sacó mi pie del fango cenagoso y lo asentó sobre la roca para que no tropiece, para que no caiga. Entonces, ¿qué hacer si nos hemos alejado del amor del Padre? En el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas se nos relata la parábola del Padre misericordioso. No la vamos a leer toda, pero los invito a que en el silencio de esta noche y en los días subsiguientes usted pueda ir desmenuzando esta parábola para su vida. Lucas 15, específicamente del versículo 11 en adelante. El inicio de esta parábola nos dice en el versículo 1 y 2 especialmente, Jesús conversaba con los fariseos. Y hay una crítica, una murmuración dentro del pueblo. Este acoge a los pecadores y come con ellos. Acoge a los pecadores y come con ellos. Porque no habían entendido cuál era la misión del Mesías y a qué venía el Salvador del mundo. Por eso lo juzgaban, murmuraban y lo criticaban.
acoge a los pecadores y come con ellos. Qué bueno que a eso vino Jesús, a comer con usted y a comer conmigo, que soy pecador. Por eso Apocalipsis 3:20 nos va a recordar: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Jesús no dice, el Apocalipsis no dice que el Señor va a derribar la puerta, va a romper en tu corazón a la fuerza. No, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Por eso San Agustín nos recordará, el obispo de Hipona nos recordará: el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Lo cual quiere decir que quien nos creó sin pedirnos permiso, no nos va a salvar sin que nosotros le demos permiso. Porque siendo los caminos dos, angosto y ancho, usted y yo tenemos la posibilidad de decidir cuál quiero andar, cuál quiero caminar. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Hoy es una nueva oportunidad para escuchar la voz del Padre misericordioso que nos ama. Este texto nos dice, en primer lugar, subdivido el punto 3 en algunos aspectos. Uno es que hay dos hijos que representan hoy los tipos de personas que usted y yo podamos ser, ¿verdad? Y que representan también dos caminos que Jesús en el Evangelio nos va a recordar: uno ancho y espacioso y otro angosto. Usted decide. Dos hermanos, dos caminos, dos tipos de personas. Quizá algunos nos parezcamos más al hijo menor, al hijo que pide lo suyo y se va, se aparta del camino del Señor. Quizá nos parezcamos a eso. Pero quizá también en nuestra vida nos parezcamos al hijo mayor, al que se queda, pero no descubre el amor de Dios, al que se queda, pero no goza de las primicias, porque está ocupado en otras cosas, porque ha perdido, igual que el menor, la perspectiva y ha dejado de ver al Padre, y ha dejado de ver lo bueno que tiene. Dos tipos de personas. ¿Con cuál se identifica? ¿Con el hijo menor? ¿Con el que toma todo y se va? ¿O con el mayor que se queda? Vamos a ver. No estamos juzgando a ninguno de los dos. Son solamente dos tipos de personas que a nivel pastoral nos sirve para identificarnos con uno y con otro. Para descubrir, sí, algunos problemillas en uno y en otro, y ver si las tenemos, y con conciencia cada uno de nosotros decir qué debe sacudir, qué debe botar, qué debe deshacer. Dos hijos. Segundo punto es lo que dice uno de los hijos: dame mi parte de los bienes. Eso es decisivo en esta parábola. Dame mi parte de los bienes. Y aquí hay que tener claro en nuestra vida que lo importante no es solo lo que se nos ha dado, sino que lo realmente importante es lo que hacemos con lo que se nos ha dado. Y es que esta no es palabra fina en la Sagrada Escritura. Esto es profundísimo para la meditación que hoy queremos concluir y con la que queremos realmente descubrir ese amor de Dios. Dame mi parte de los bienes, la que me corresponde, la que me toca, y se la da. El punto 3 en el versículo 12 de esta parábola del capítulo 15 de Lucas dice, ojo a lo que dice, a veces no le hemos prestado atención a la letra menuda de esta palabra: les repartió la hacienda. El dueño de la hacienda, el padre, no solo le dio lo que le tocaba al hijo menor, al que le pidió la herencia. Dice el versículo 12, les repartió
la hacienda, no le repartió. Es un plural lo que usa la Sagrada Escritura. O sea, le dio la parte que le tocaba al hijo menor y le dio la parte que le tocaba al hijo mayor. Después volveremos con el hijo mayor. Quedémonos un momentito con el hijo menor. ¿Qué hace el hijo menor? Versículo 13, punto 4. Versículo 13 de ese capítulo 15 de Lucas. El hijo menor se fue y dice la palabra que gastó todo. Se quedó sin nada. Habiéndolo tenido todo, lo perdió absolutamente todo. Y hay un refrán que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Este hijo menor, ustedes pueden leer la parábola del Padre Misericordioso. Nada más les recuerdo el versículo 13. El hijo menor se va, pero es riquísimo todo lo que viene después. Él lo pierde todo, lo gasta en una vida libertina, en una vida de absoluta entrega a todos sus placeres. Lo pierde todo. Cuando lo ha perdido todo, se da cuenta que tenía mucho, pero que ya no tiene nada. Y a veces nosotros descubrimos en nuestra vida que habiéndolo tenido todo, lo dejamos ir. Pues el todo en mayúscula es Dios. Los invito por experiencia propia a no perderlo, a no dejarlo irse de nuestra vida. Él está ahí cerca, pero a veces nosotros somos los que nos vamos. El Padre Misericordioso permaneció en la hacienda. Él no fue el que se fue. El que se fue el hijo menor y gastó todo lo que tenía. Quedó absolutamente sin nada. Y viene un elemento importantísimo en esta parábola. Es que el hijo empieza a reflexionar. Cuando se quedó sin nada, cuando lo perdió todo, cuando tuvo que ir a buscar trabajo después de que en su hacienda no le hacía falta nada, recurre a un hombre de la zona en la que estaba. ¿Quién lo va a emplear para alimentar los cerdos? Para un judío, alimentar cerdos era quedar impuro, era vivir en la impureza, porque el cerdo no es puro según la tradición judía. Por eso no comen carne de cerdo, ¿verdad? Dice que era tanta la necesidad que deseaba comer los alimentos del cerdo. Cayó en lo más bajo que se podía esperar. Le recuerdo, no importa en lo que usted y yo hayamos caído. No importa si tenga ganas de comer los alimentos del cerdo, recordando que en la hacienda lo tenía todo. No importa. Lo importante aquí es lo que hace el hijo menor. Voy a utilizar la palabra reflexión, porque el texto dice, ¿verdad?, que estando, vamos a ver, cuando se lo había gastado todo, le sobrevino hambre. Y entrando, versículo 17, y entrando en sí mismo dijo. Entrar en sí mismo es reflexionar, es pensar, es recapacitar. He querido utilizar la palabra reflexión porque eso es introspectar, es entrar en sus propios pensamientos para ver lo que había hecho. Reflexión, del latín reflectus, que significa doblar o curvar. Y ojo, por eso he querido utilizar la palabra reflexión que el texto sagrado utiliza en el versículo 17, entrando en sí mismo. Reflectus tiene también un prefijo, y el prefijo es re, que significa hacia atrás, devolverse, echar marcha atrás. Eso es en el latín la palabra re. Y devolverme, ¿verdad? Devolverme en el pensamiento sería reflexionar. Esa sería la traducción
que nosotros estamos buscando hoy en reflexión. Devolverme hacia atrás en el pensamiento, lamentándose, dice en esa reflexión, partió hacia donde el Padre estaba. No hay excusa. Si usted hoy se encuentra atorado en su vida, si la vida que usted tiene no es la vida que usted quiere, si la vida en familia que usted tiene no es la que usted desea, entre en sí mismo, en usted mismo, reflexione lo que implica valientemente devolverse, tomar conciencia de que el camino que estoy recorriendo no me lleva a la promesa que Dios tiene para usted y para mí. Significa que debo enmendar el camino, que debo devolverme. Ahora, no salirme del camino, eso es otra cosa. Como Sansón, cuando fuerte, ¿verdad?, caminaba y se encontró con el león, dice la palabra que lo agarró de las quijadas y lo partió, y después lo tiró fuera del camino. Dice también el Antiguo Testamento que tiempo después bajaba por ese mismo camino, recordando que en aquel lugar había dado muerte al león, se salió del camino, porque recuerdan, lo arrojó fuera del camino. Tuvo que salirse y encontró en el esqueleto del león un panal de miel y comió. Otra cosa que hace impuro al judío es comer de un cadáver. Se volvió impuro y compartió su impureza con su familia, con sus papás. Cuando usted y yo nos salimos del camino, cuando usted y yo caemos en la impureza que Dios no quiere para nuestra vida, contagiamos, compartimos la carroña, compartimos la impureza con los que están cerca de nosotros. Y atrofiamos no solamente nuestra vida y malgastamos nuestra existencia, sino también la existencia de los que están a su lado. Reflexionar, volver atrás, pensar en lo que ha dejado, y dice inmediatamente, levantándose, nos dice el texto sagrado, partió hacia su padre. Ya ustedes saben lo que él iba pensando que le iba a decir y lo que le dice cuando se encuentra con él. Pero vamos a pasar al otro punto, al punto 5 al punto E de este punto 3 de la reflexión que estamos haciendo. El padre lo vio, corrió, lo abrazó y lo besó. Versículo 20 del capítulo 15 de San Lucas. ¿Qué significa que el padre lo vio cuando estaba lejos? Que corrió, lo abrazó y lo besó. Que el amor del Padre siempre nos espera, que sabe que te has ido, que sabe que lo ha gastado todo, que sabe que los dones que tenías de predicación, de oración, de intercesión, de canto, los abandonaste, que sabes que el don de fidelidad, de pureza que tenías, lo has abandonado, pero Él sigue viéndote y te sigue esperando. Y cuando te devuelves, inmediatamente ocurre lo que dice el versículo 20. Nos ve, corre, nos abraza y nos besa. No nos interroga, no nos pregunta, no nos recrimina, no nos juzga, nos besa, nos abraza. Ese es el amor que yo quisiera que hoy descubriéramos. Si logramos descubrir eso, les aseguro que no hay tormenta que Dios no resuelva, que no hay pecado tan grande que Dios no destruya, que no hay dificultad que Dios no nos dé la fuerza para vencerla y para transformarla. Cuando Dios nos ama y nosotros somos conscientes de su amor, no hay nada imposible para el que cree, nos dice la palabra. Inmediatamente dice: pónganle todo, el anillo, las sandalias, el mejor vestido, báñenlo. Y expresa en el versículo 24, porque estaba muerto y ha vuelto a la vida. Eso es
lo que a Dios le importa y le interesa. Por eso envió a su Hijo. Por eso se despojó de Él, para que recibiéndolo a Él tengamos vida y vida en abundancia. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. De mí un día el Señor dijo eso. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Hoy puede ser el día que lo diga de usted. Estaba muerto, pero hoy ha vuelto a la vida. ¿De quién depende? De usted. Déjese abrazar, déjese amar. Ya Él te está mirando. Déjese besar. Dios quiere hacerlo en esta noche. Y el último punto, en el versículo 28, volviendo al hijo mayor, dice: el reclamo del hijo mayor, porque le va a reclamar, habiendo fiesta, habiendo matado al becerro cebado, al más gordito de todos. Había fiesta, había luces. Cuando el hijo mayor regresa de su jornada laboral, le pregunta a los criados: ¿y qué ha pasado? Es que tu hijo menor ha regresado y tu papá mandó matar el becerro cebado, el becerro más gordo, para celebrar la alegría que tiene. Dice la palabra que él no quería ingresar. Tuvo el padre que salir al encuentro del hijo mayor también. Tuvo que irlo a buscar para decirle precisamente que así como el hijo había estado muerto, había vuelto a la vida. ¿Cómo no alegrarnos? Y con esto dije, quiero terminar, porque recuerdan ustedes que en el versículo 12 dice la palabra: le repartió la hacienda. El hijo mayor tenía su parte en la hacienda. Y el reclamo es: pero ¿cómo? Yo he trabajado contigo, he estado aquí, no me has dado nada. No se equivoque, le dice el padre, todo esto es tuyo. Teniéndolo todo, a veces nos parecemos al hijo mayor, que teniéndolo todo, no lo usamos, no lo ponemos al servicio de los demás y no reconocemos el amor de Dios, porque estamos perplejos, confundidos, viendo al otro, criticando al otro, juzgando al otro, y no logramos nosotros recibir el amor. El hijo mayor también había recibido su parte de la herencia. Puede ser que usted sea parte de la iglesia, que usted esté trabajando en la iglesia, disfrute la parte de su herencia, la parte que Dios le ha regalado, que es igual para el hijo menor que para el hijo mayor. El amor de Dios, además, debe de notarse en mí. Hoy mi hija me recordó que no basta con que Dios nos ame si nosotros no somos capaces de amar a los demás. Con una pequeña palabra y un pequeño gesto me recordó que yo estoy llamado a dejarme amar por Dios, pero estoy llamado a manifestar ese amor de Dios. Así como Jesús lo ha hecho, también yo lo debo hacer. Yo los voy a invitar en esta noche para que en un momentito de silencio, de tranquilidad, nos dispongamos para orar a Dios. Si estás lejos, si estás cerca, si no experimentas a Dios, hoy puede ser la noche del encuentro, la noche del amor que nos recuerda que debemos permanecer en Él, como Jesús permanece en el amor del Padre. Los invito ahí en el silencio, en la tranquilidad, los que puedan, a cerrar los ojos un momentito, a orar, a dejarse llevar por el que nos ama, por el que ha pronunciado nuestros nombres y no nos ha dejado ni un instante.
eres la razón de mi vida. Tenemos a Jesús Eucaristía aquí junto a nosotros. Tú Lo estás viendo. eres la razón de mi existir. Adorémosle. Sin tu amor, enfrentar la vida no podría. Solo tú me das valor para luchar. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Tú eres la fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Sí, Señor. Sin ti nada podemos hacer, pero contigo lo podemos todo. Tú estás aquí viéndonos, abriendo tus brazos para abrazarnos, para besarnos. Te alabamos, Señor, en esta noche santa, en esta noche de nuevas oportunidades, de nuevos encuentros contigo, Señor. Gracias. Porque quizá hemos perdido la dulzura de nuestra existencia, la dulzura de tu presencia, Señor, en el trato con los demás. Quizá hemos perdido la ternura en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación familiar, Señor. Quizá hemos perdido la confianza en medio de la situación que vive la humanidad en este momento, porque no tenemos trabajo, quizá, porque nos hemos enfermado o hemos perdido a seres queridos, Señor. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos en esta noche santa, en esta noche del encuentro, en esta noche de transformación de nuestra vida. Sé que tú estás aquí, Señor, y en el hogar de cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos han seguido, que han escuchado tu palabra y que hacen en este momento la oración. Quizás, Señor, hayan algunos de ellos mucho dolor y mucha dificultad, Señor. Sea demasiada la oscuridad que tienen en su corazón y en su vida. Clamo a ti, Señor, para que hoy la luz tuya, la luz de la resurrección, ilumine todos estos hogares, la vida de nuestros hermanos y hermanas, aquellos que un día se encontraron contigo, Señor, y quizá en algún momento alguien les hizo perder la fe. Alguien quizá, Señor, los hizo entrar en dudas y se apartaron de tu camino. Hoy, Señor, los has hecho reflexionar y los estás invitando a virar en tu camino, a encontrarse contigo, Señor. Qué bueno es verte. Qué bueno es mirarte con los brazos extendidos, Señor, para abrazarnos. Gracias, Señor. Te alabamos en esta noche, porque hoy, en medio de la enfermedad, en medio del desierto, tú estás llevando tranquilidad y estás llevando paz, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque hoy nos has hecho entender que lo que ocurre en nuestra vida es un signo, es parte de nuestro caminar, es un acontecimiento. Pero lo que hay al final del túnel, en el nuevo día, al despuntar el alba de esta nueva existencia que nos quiere dar, Señor, es la razón de nuestra vida. Gracias, gracias, porque una vez más te acepto en mi corazón.
Señor, y te pido que vayas al corazón de mis hermanos y hermanas a tocarlos como has tocado el mío, a transformarlos, Señor, y a darnos nueva vida. Esa vida que transforma, esa vida que es alegría, esa vida que es esperanza y que acrecienta la fe, Señor, para que nuestro pie no vaya a titubear, para que la duda desaparezca, para que la desesperanza se convierta en esperanza y confianza absoluta en ti, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque nos amas, porque pude haber creído que no estaba cerca de mí y me había privado también de los dones que tenías para mí, porque no lo estaba disfrutando, Señor, porque me había cegado viendo a otros, Señor, escuchando otras voces. Pero hoy descubro que los dones, que la hacienda la repartiste entre todos por igual. Te acepto, Señor. Acepto tu don, tu amor, tu misericordia, y lo pongo al servicio de mis hermanos y de mis hermanas. Señor, gracias por tu luz en este día. Te alabo, Señor, y te bendigo. Glorifico tu nombre en esta noche, Señor. Te alabamos, te adoramos y te glorificamos. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado, en el cielo y en la tierra. Vuestro nombre sea bendito y alabado. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado, en el cielo y en la tierra. Vuestro nombre sea bendito y alabado. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado, en el cielo y en la tierra. Sea bendito y alabado tu nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, que nos ha permitido en esta noche hermosa descubrir su amor, darnos cuenta de que nos ama a pesar de, pero que nos ama para nuestra salvación y para que contagiemos al mundo también de la salvación. Ha sido un gusto compartir con ustedes en esta noche. Nos seguimos viendo en el camino del Señor. Dios quiera que cada uno de nosotros hoy se disponga a andar de nuevo. Dios nos llama, pronuncia tu nombre, no cierres tu oído ni cierres tu corazón. Que Dios te bendiga.